Los secretos del petróleo. Están avisados. El mundo que nos rodea se acaba. Un suministro incierto y una demanda cada vez más alta han hecho que el petróleo barato pertenezca al pasado. Llenar el depósito nos sale cada vez más caro, pero eso no es todo, ni mucho menos. Tal vez no hayan reparado en ello, pero el primer secreto del petróleo es muy sencillo. Está en todas partes. Lo empleamos para fabricar el asfalto y la aspirina, en cosmética y en ordenadores, en cascos de protección y en válvulas cardíacas, en cristales de seguridad y en cortinas de baño, en paraguas, bolsas de basura y todo lo que hay en medio. El petróleo lubrica nuestras máquinas, nuestras armas e incluso nuestra piel. Fusiona los materiales de nuestras casas y carreteras y es la base química del plástico, del caucho y de las fibras sintéticas. Fíjense bien. El 30% de nuestros televisores está hecho de materiales derivados del petróleo, el 50% de nuestras zapatillas deportivas. El atuendo deportivo es derivado del petróleo casi al 100%, e incluso el detergente con el que lo lavamos. Igual que las lentes de contacto. Ni que decir tiene de su cepillo de dientes. Un momento, ¿ha dicho que la aspirina también? La aspirina y otros fármacos tienen como base el petróleo, como las drogas para combatir el cáncer. La gente no sabe que la industria petroquímica proporciona el material esencial para todo. Hace poco más de un siglo nada de esto era verdad. Por aquel entonces el caucho provenía del alcornoque, el plástico era el gran desconocido y nuestro principal medio de transporte consumía toneladas de carbón. Pero entonces se inventó el motor de combustión, adquirimos mayor movilidad y desde entonces el petróleo es el rey. Nuestra sociedad ha crecido pensando que este increíble material cuesta muy poco y hasta nos lo pueden traer a casa. Y desde hace 50 o 100 años no hemos dejado de imaginar nuevas formas de aprovechar esta excelente materia prima, el gas natural, el petróleo en crudo. Casi hemos hecho magia con él. Un solo barril de crudo contiene unos 160 litros y los norteamericanos consumen al día unos 20 millones. Aproximadamente el 50% de cada barril se destina a la gasolina de automoción, un 15% se transforma en gasóleo. Por increíble que parezca, el 35% restante es lo que sustenta nuestro mundo. ¿Qué tiene el petróleo que lo hace tan polifacético y por ahora tan importante? Dentro de cada barril hay una mezcla de moléculas de hidrógeno y carbono que forman todo tipo de enlaces conocidos como los hidrocarburos. Algunos, como el C4, más conocido por metano, son hidrocarburos relativamente sencillos y se consideran ligeros. El combustible de automoción contiene cadenas moleculares algo más largas, mientras que otros, como la estructura química del aceite de motor, contienen cadenas más complejas de 50 o más átomos de carbono. Si separamos estas moléculas del crudo, obtendremos importantes fuentes de energía, como la gasolina o el gasóleo. Pero lo que queda es una rica mezcla de bases químicas conocidas como materias primas. Después, todo depende del refinado. Básicamente, en el proceso de refinería se toma el petróleo crudo y se reorganizan las moléculas mediante diferentes procesos. Con unos se elabora la gasolina, con otros se obtiene gasóleo, con otros carburante, con otros el queroseno y también las materias básicas con las que se fabrican todo tipo de productos para consumo mundial. Valero Oil es la refinería más grande de Norteamérica. Aquí en sus instalaciones de Wilmington, California, procesan diariamente más de 135.000 barriles, que llegan en grandes petroleros y son bombeados hasta la costa. Este es el oleoducto por el que nos llega el crudo desde los barcos y por el que se transporta. Tiene un diámetro de 75 centímetros y se introduce en estos tanques. Disponemos de 4 tanques, cada uno con capacidad para 300.000 barriles. Una refinería es un enorme complejo químico donde se realizan 4 tareas básicas: destilación, limpieza con agua, craqueado y mezclado.
Cada paso está diseñado para obtener materias primas más puras y concretas. El primer paso es la destilación, donde se separan los hidrocarburos primarios entre sí. La destilación de crudo es el primer paso del proceso de refinado. Aquí tomamos el crudo que proviene de los tanques y comenzamos la separación inicial. El petróleo se calienta por encima de los 370 grados centígrados en un horno conectado a esta torre. Al aumentar el calor, las diferentes moléculas de hidrocarburos del crudo empiezan a evaporarse a diversas temperaturas. Una vez separadas, sus gases se elevan dentro de la torre, se enfrían, se condensan y son extraídos a determinados niveles. Los hidrocarburos más ligeros, como los gases líquidos que se utilizan para fabricar aspirinas, suben hasta arriba, mientras que los más pesados, que se emplean en aceite de motor y asfalto, permanecen en la parte inferior. Como resultado, el crudo que antes era uniforme se ha separado en varios elementos. Tras la separación del crudo obtenemos estos productos que ven aquí. Empezando por el más ligero, tenemos gas natural, que se almacena en este tubo a alta presión. Obtenemos una gasolina ligera, otra gasolina más pesada llamada nafta, combustible para aviones a reacción y gasóleo diésel. También obtenemos diferentes productos de la gama del gasoil y residuos, como el asfalto. O en este caso, tenemos una muestra de coque. Ninguna de las sustancias que salen de la torre de destilación son productos acabados y requieren un ulterior procesado. Llevan millones de años bajo tierra y hay que limpiarlos a fondo para eliminar contaminantes, sobre todo el azufre. En este proceso mezclamos el petróleo con hidrógeno. Lo pasamos a través de los intercambiadores de calor y el horno y calentamos el petróleo a 370 grados. En ese momento lo pasamos a un catalizador que, junto con el hidrógeno, elimina los contaminantes del petróleo para después seguir elaborándolo. El resultado es un producto limpio de contaminantes, como este carburante para aviones a reacción. De hecho, la mayoría de los aeropuertos disponen de oleoductos directos con las refinerías locales. Respecto al azufre obtenido, se comercializa como componente clave para fertilizantes agrícolas, en la fabricación de neumáticos, para extintores e incluso explosivos. Pero no todos los elementos están listos. Algunos incluso necesitan un tratamiento atómico. Con el craqueado, las moléculas complejas de hidrocarburos se fragmentan en otras más sencillas y prácticas, con las que se fabrican productos acabados. Esto se puede hacer aplicando mucho calor o combinándolas con catalizadores químicos. Aquí se ve el tipo de catalizador que usamos. Se mueve casi como un líquido. Lo que hacemos es mezclar este catalizador con el gasóleo a temperaturas muy altas, más de 700 grados centígrados. Y este reacciona formando estos productos más ligeros que vemos aquí. Al dividir los gases pesados del petróleo en moléculas más pequeñas, se obtiene un combustible utilizado en barcos. Además, se obtiene propileno, que se almacena en este recipiente. El propileno es una materia prima que se usa en maquillajes, dentífricos, anticongelantes, pinturas y productos de poliuretano, como los cascos de fútbol americano. Desde 1974 no se han construido más refinerías en los Estados Unidos. Las refinerías han tenido que adaptarse para satisfacer la creciente demanda. No tiramos nada. El barril de crudo es un recurso demasiado valioso como para no intentar aprovecharlo al máximo. Procuramos aprovechar el 100% del barril. A lo largo de su historia, la industria ha utilizado hallazgos casuales para transformar la basura en productos útiles. La petroleína era un ungüento blanquecino que surgía del terreno con las perforadoras y a menudo atascaba los engranajes. El químico Robert Chasebrough se enteró de que los obreros lo usaban como bálsamo para las heridas y empezó a experimentar con él.
Posteriormente llamó a su producto vaselina. Aunque ya no se obtiene de las perforadoras, hoy en día cada 39 segundos se vende un tarro de vaselina como derivado de lubricantes refinados. El coque de petróleo, ese desagradable residuo que queda después de separar las demás sustancias, era relegado al fondo de los barriles hasta que empezó a ser utilizado en los hornos de las herrerías. Los residuos son recursos, de modo que empezaron a buscar usos prácticos para los subproductos que se obtenían del proceso de refinado. Y en 1910, un propietario de un modelo T pidió al científico Walter Snelling que analizara los gases que salían del depósito de gasolina. 2 años después, Snelling patentó un gas obtenido del petróleo, el propano. El propano es uno de esos combustibles creados por casualidad. Es un subproducto. Y en la industria lo que hemos hecho es construir todo un negocio en torno a un producto que en los primeros años era descartado como residuo. El propano surge en muchas fases del refinado. Considerémoslo una simple gratificación. Es un hidrocarburo muy energético. Tiene casi 3/4 partes más de hidrógeno por molécula que una molécula de gas natural. También es un carburante que arde bien y es muy rentable. El propano produce entre un 18 y un 24% menos de CO2 que la gasolina. Actualmente más de 17 millones de hogares utilizan el propano para calefacción, cocina y energía. Los agricultores ecológicos lo emplean para eliminar las malas hierbas de sus cultivos y desinfectar sus cuadras sin productos químicos. Y por supuesto, en más de 50 millones de hogares se utiliza para encender la barbacoa. Imagínese, el 2% del mercado energético lo consumen 50 millones de familias solo para la barbacoa. Una ventaja importante del petróleo y sus derivados es su facilidad de manejo. Por ejemplo, comparado con el carbón, es un recurso fácil de transportar. El petróleo es muy versátil. Y una de sus características es que es líquido y fácil de transportar. El propano no es ninguna excepción. Los fabricantes someten el gas a presión, lo que lo convierte en líquido. Así es 270 veces más compacto. Como se puede almacenar en estado líquido y consumir como un gas, ofrece una amplia posibilidad de aplicaciones. A veces puede tener muchos inconvenientes, pero esa es una de las singulares propiedades del propano, que puede ser un líquido y también se puede usar como un gas. En cuanto se abre la válvula de la bombona y se normaliza la presión del interior, el propano líquido vuelve a su forma gaseosa original. Y en ese instante está listo para ser consumido. El propano es el combustible alternativo más utilizado del mundo. Hay unos 11 millones de vehículos que funcionan con propano todos los días. Aquí, en los Estados Unidos, cualquiera que haya estado en Las Vegas y haya ido del aeropuerto hasta el hotel en taxi, ha viajado en un vehículo a propano. Pero si pensaban que el petróleo no daba para más, aún quedan sorpresas. ¿Qué tienen en común las bañeras, las virutas de embalaje y los depósitos de armas ultrasecretos? Una palabra: plástico, el subproducto del petróleo más prolífico que existe. Cada año en las refinerías norteamericanas se elaboran más de 6.000 millones de barriles de petróleo. Pero hay un dato sorprendente. De menos del 5% se obtienen más de 45.000 millones de kilos de plástico. Eso es más plástico que lo que pesan juntos todos los hombres, mujeres y niños de Estados Unidos. El plástico es el producto final más abundante del petróleo. No podemos vivir sin él y cada vez es más caro. Algo tan sencillo como un vaso de cartón basa su funcionalidad en el recubrimiento plástico del interior. Sin ese plástico la bebida se nos derramaría, porque el plástico retiene el líquido en el vaso. Eso hace que el vaso sea práctico.
Los monómeros, elementos químicos de los que se componen los plásticos, provienen de los gases obtenidos durante el refinado del petróleo y el gas natural. Al igual que otras partículas, estos gases se dividen en elementos de hidrocarburo más pequeños, conocidos como materias primas químicas. Hay 7 materias primas básicas, entre ellas el etileno, el propileno y el benceno, con los que se fabrica casi todo el plástico mundial. El nylon es un buen ejemplo para mostrarles cómo se hace. Aquí le añadimos un diácido y después una diamina. Y en la unión de ambos elementos químicos, los dos derivados del petróleo, se obtiene el nylon. Cada año se emplean más de 3.600 millones de kilos de nylon para fabricar de todo, desde medias hasta paracaídas. Pero no solo el nylon es polifacético. Casi todos los plásticos pueden ser moldeados de manera infinita. Por eso es tan valioso. Mucha gente cree que el plástico siempre ha sido barato, pero eso no es verdad. Es más, durante mucho tiempo el plástico ha sido más caro que el metal. Lo barato es fabricar un montón de objetos con él. Spartek Plastics es un fabricante internacional de materiales plásticos. Tiene una producción anual cercana a los 500 millones de kilos. Sus materiales se pueden encontrar en todas partes, desde los envases para alimentos hasta las cabinas de solarium o ventanas a prueba de balas. Aquí, en sus instalaciones de La Mirada, California, se fabrican laminados y rollos de 2 de los plásticos más importantes. En esta planta se elaboran el ABS o el poliestireno. Ambos son materiales basados en el estireno. Cada vez que abran la puerta de la nevera, las bandejas, los compartimentos para la comida y, por supuesto, la puerta llevan poliestireno. El ABS y el poliestireno llegan a Spartek en forma de perdigones de plástico. Algunos son de nueva fabricación, otros son reciclados. Son trasladados mediante mangueras de aire hasta llegar al extrusor, el núcleo de la operación. En el interior de este extrusor por calor hay una barrena helicoidal que gira constantemente, arrastrando los perdigones hacia el otro extremo. Los perdigones se comprimen y se frotan entre sí, generando calor y fricción, con lo que el plástico se derrite. La masa mezclada se pasa a través de un estrecho filtro. Así se forma una película de plástico que se desliza a través de una serie de rodillos. Parece muy sencillo, pero para diseñar la barrena se requiere un sofisticado cálculo geométrico, y eso se ha hecho a base de hacer pruebas y meter la pata durante mucho tiempo. Este material se utilizará en diversos embalajes. Si cambiamos la maquinaria por otra más grande, se podrán obtener piezas con las que fabricar bañeras de hidromasaje, botes o incluso kayaks. Se coloca esta plancha en los hornos y se calienta poco a poco. No se calienta de forma repentina como cuando se funde el material al principio. Así se reblandece hasta combarse, hasta lo que llaman el punto de deformación. Entonces se coloca en un molde y mediante la técnica del vacío se empuja hacia abajo y adopta la forma que se le quiera dar. La extrusión por calor es un sistema clave para la fabricación de plásticos a medida. Pero también hay otros, como la soldadura. El vinilo, también conocido como PVC, es un plástico obtenido del petróleo, muy conocido por su durabilidad y flexibilidad. Su utilidad fue comprobada en los años 20 por un ingeniero químico que, según la leyenda, buscaba una pelota de golf más resistente. Actualmente los plásticos derivados del petróleo siguen desempeñando un papel importante en la fabricación de pelotas de golf. Y las ventajas del PVC se han extendido a toda la industria: sanidad,
y el ejército. Desde 1997, el ejército estadounidense ha destruido casi el 55% de su armamento químico de la Guerra Fría. Pero aún le faltan unas 14.000 toneladas. Y en este entorno cargado de agentes tóxicos como el gas sarín, el buzo protector puede suponer para un trabajador la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí, en Vinyl Technology, se han fabricado más de 130.000 buzos de vinilo. El buzo está hecho de un 99% de material plástico. El visor es básicamente material de parabrisas, del que se usa en coches descapotables. Todo lo demás consiste en una aleación especial de capas de plástico, especialmente creadas para protegerse de los agentes químicos. Están diseñados para retrasar la permeabilidad de una sustancia a través del material y permitir que el obrero trabaje el máximo tiempo posible. El buzo no lleva costuras ni remaches. Todas las juntas de los materiales están soldadas por radiofrecuencia. Si nos fijamos bien, podemos distinguir algunas de las juntas del perímetro del visor. El vinilo está soldado con la aleación, que es el material blanco. Todas las costuras son muy limpias y están por fuera para proporcionar la máxima comodidad al usuario. Los buzos no están terminados hasta que los trabajadores que los usen se los prueban. Cuando los obreros se disponen a entrar, se colocan los buzos y estos quedan físicamente termosellados mediante una máquina parecida a la que empleamos para fabricar los trajes. De modo que una vez que entran, se quedan dentro todo el rato. Realizan su tarea, se quitan el buzo y en ese momento el buzo se desecha. El petróleo es eficaz para protegerse de sustancias químicas peligrosas. Pero, ¿qué sucede si se ingiere accidentalmente? Seguramente ya le habrá pasado. Si hablamos de palabras mayores, pocas cosas hay más grandes que la oruga transportadora, el vehículo que traslada el transbordador espacial de un lugar a otro. Cuesta creer que este coloso de casi 3 millones de kilos de peso tenga mucho que ver con un reloj de pulsera. A pesar de la diferencia de tamaño, bajo su apariencia, ambos mecanismos tienen muchas piezas móviles. Y ya pesen varias toneladas o pocas micras, las piezas móviles casi siempre requieren lubricantes derivados del petróleo. Un lubricante está diseñado para hacer dos cosas muy diferentes. Una es evitar el desgaste y la otra tiene que ver con el calor que generan las piezas móviles. Su poder de lubricación consiste en eliminar el calor que se genera y evitar el rozamiento de las superficies. Los lubricantes están hechos de aceites básicos separados de los elementos más pesados en la torre de destilación. Son una de las fracciones más valiosas, aunque representen menos del 8% del producto de un barril. Eso se debe a que sirven para muchas cosas, desde trasladar el transbordador o guiar un misil, hasta fijar la cadena de las sierras mecánicas. Los fabricantes de Lubricating Specialties reciben aceites básicos de todas las refinerías del país y los mezclan, creando miles de lubricantes diferentes cada mes. Fabricamos aceite de motor. Seguramente sea nuestro producto estrella. Elaboramos especialidades con líquidos ignífugos que son imprescindibles en las fundiciones, para que no se produzca un incendio en caso de fuga. Y también fabricamos aceites industriales que se usan en los barcos para mover el timón, baterías de misiles o armas. Y también aceites para el despegue de aviones. La labor de un lubricante consiste en crear una fina película entre dos piezas móviles. Debe tener el grosor suficiente para resistir la fricción generada por ambas piezas, pero debe serlo bastante fina como para no inhibir su rendimiento.
El espesor se conoce por viscosidad y está determinado por la mezcla de los aceites básicos de la refinería con otros aditivos químicos. Esta es la que llamamos zona de mezclado o el nido de serpiente. Aquí es donde tomamos y mezclamos las materias primas. Algunas mezclas son sencillas, tienen 1 o 2 ingredientes. Otras son más complejas y llevan hasta 20 ingredientes. Algunas son líquidas, otras son sólidas. Aquí es donde podemos ganar o perder dinero. Si cometemos un error, sale muy caro. Uno de esos aditivos representa la W, de winter, invierno en inglés, del lubricante de motor. Se llama promotor del índice de viscosidad y viene en bloques de 22 kilos. Pero ojo, no es un sólido. Se solidifica en frío. Si abrimos este lateral y regresamos mañana por la mañana, lo encontraremos desparramado por el suelo. Aunque parezca sólido, en realidad sigue siendo un líquido muy grueso y viscoso. La sustancia se corta, se calienta y se mezcla con el lubricante de motor para asegurar su eficacia durante todo el invierno. Es una sustancia que nos permite utilizar el mismo lubricante de motor en verano como en invierno. Se dilata con mucha rapidez. En estado frío se asemeja al muelle de un reloj. Está muy comprimido. Pero cuando se calienta a 90 grados, se dilata como si fuera un sacacorchos. Se vuelve muy largo y actúa como un manojo de fibras que evita que el lubricante sea demasiado fluido. Le da más consistencia. Así se obtiene un buen rendimiento tanto en frío como en caliente. En la actualidad, pocos procesos están tan automatizados como la producción alimentaria y el embalaje. Y aquí también la maquinaria requiere un lubricante especializado, denominado aceite mineral comestible. Hasta se puede comer. Sanidad ha impuesto su utilización porque si se mezcla accidentalmente con la comida, no supone ningún daño a la salud. Se trata de un hidrocarburo muy elaborado, muy purificado. Está tratado en envases especiales, en botes especiales, de modo que nunca entra en contacto con ningún metal. Pero si le sorprende la idea de que podría comer lubricante, no olvide que también se lo aplica por toda la piel. El aceite para bebés es esta misma sustancia al 100%, con algo de perfume. El bronceador es un 80% mezclado con una sustancia emulsionante. La barra de labios es un 70% mezclado con pigmentos y algunas ceras para darle consistencia. Prácticamente se usa en todo lo que nos aplicamos al cuerpo. La mayoría de los lubricantes son de usar y tirar. Se usan y se reemplazan una y otra vez. Pero con la carestía del petróleo, el lubricante más común del mundo, el aceite de motor, puede tener una nueva vida. Cada año se generan 3.700 millones de litros de aceite usado en los Estados Unidos. Aquí, en Evergreen Oil, nos hacemos cargo de ese aceite y lo reciclamos. Tomamos el aceite usado y lo devolvemos a un estado prácticamente virgen. Calculamos que un mismo litro se puede reutilizar más de 20 veces. El aceite reciclado es diferente del aceite reacondicionado, que a menudo es etiquetado como de segunda mano y simplemente filtrado, a veces con resultados desiguales. Evergreen Oil calcula que un reciclado de todos los aceites podría permitirnos ahorrar más de 90.000 barriles de petróleo al día. Aquí tenemos aceite usado recién recogido y traído a Evergreen Oil. Está lleno de impurezas como metales pesados o azufre. También podría tener ciertas cantidades de halógenos, o sea, está sucio. Pero vamos a someterlo a nuestro tratamiento de reciclado y convertirlo en un lubricante de base reutilizable. El reciclado viene a ser el proceso a la inversa del refinado original. En primer lugar, el aceite se limpia para eliminar no solo las impurezas, sino también los aditivos. ¿Recuerdan el promotor del índice de viscosidad? Bien, en el reciclado hay que eliminarlo. La sustancia restante vuelve a ser destilada y se crea una fracción casi pura. Este es nuestro lubricante de base reciclado. En el proceso se han eliminado todos los metales, las impurezas, los elementos aditivos, el agua, todo lo que sobraba. Y lo hemos devuelto a un estado casi virgen. Y esto vale su peso en oro. Actualmente, Evergreen recicla más de 53 millones de litros de aceite usado al año.
La energía necesaria para reciclar el aceite de motor es casi la mitad de la necesaria para refinar petróleo en crudo. Indudablemente, no solo es un buen negocio, sino también positivo para el medio ambiente. Pero el aceite de motor no es el único producto reciclado que se utiliza para el transporte. Y este no tiene desperdicio. ¿Sol abrasador? ¿Tormentas tempestuosas? ¿Vientos huracanados? Haga el tiempo que haga, necesitamos un techo para protegernos de la ira de la madre naturaleza. Y lo más importante que hay que proteger es precisamente el tejado. Aquí es donde interviene el petróleo. Actualmente 4 de cada 5 hogares estadounidenses están cubiertos de tejas de asfalto, el material más utilizado en este país. La industria del asfalto fabrica anualmente más de 1.000 millones de kilómetros cuadrados de productos para tejados, material suficiente para cubrir 5 millones de hogares al año. Los pozos naturales de asfalto existen desde hace millones de años. Y los pueblos antiguos aprovechaban sus pegajosas propiedades para construir ciudades, calafatear botes e incluso embalsamar a sus muertos. Hoy casi todo el asfalto se obtiene del refinado de petróleo y representa el 3% de un barril de crudo. Es el líquido denso y oscuro que queda una vez retirados los hidrocarburos más ligeros. Aquí, en Owens Corning Asphalt Single Manufacturing Center, en Compton, California, se elaboran más de 110 toneladas de asfalto líquido cada día. Aquí es donde recibimos el asfalto en nuestra planta. Llega en camiones y se transporta al conversor, que es esa torre que tengo justo detrás de mí. Aquí es donde transformamos el asfalto en un material apto para construir tejados. Se aplica aire caliente al asfalto para hacerlo blando y duradero. Las tejas de asfalto están hechas de 3 elementos básicos: una alfombra sintética de papel o fibra de vidrio, mineral granulado y finalmente un recubrimiento de asfalto. Detrás tengo el aplicador de asfalto. Aquí es donde se junta el asfalto con la fibra de vidrio. Entonces se aplica un recubrimiento de asfalto a ambos lados de la alfombra de fibra de vidrio. Se ve que hay una cantidad de asfalto que no recubre por completo la alfombra. Ese material se recicla y se vuelve a mezclar, de modo que no se desaprovecha absolutamente nada en esta fase del proceso. La técnica de producción de la alfombra de fibra ha avanzado mucho, lo que nos ha permitido reducir la cantidad de asfalto utilizado y al mismo tiempo mantener la calidad de las tejas. El mineral granulado superior es muy grueso y está recubierto de diferentes colores. Esto ofrece al comprador varias opciones estéticas, pero también tiene el efecto práctico de desviar los rayos ultravioleta del sol, con lo que se reduce el calor. Una vez fusionados los materiales, las tejas se dejan enfriar y posteriormente se cortan y se les da un determinado acabado según las necesidades del mercado. Estamos al final de la línea de producción. Este es el producto acabado. Podemos ver la capa de asfalto. Por dentro está la alfombra y los gránulos impregnados. Todo fusionado en el producto final. En el anverso se aprecia el material de unión, el adhesivo de solapamiento entre una teja y otra, y una capa de material para evitar que se peguen dentro del embalaje antes de ser utilizadas. En la actualidad, la producción de tejados supone menos del 15% del asfalto que sale de la refinería. Un porcentaje aún menor se destina a la construcción de estructuras impermeables, como diques y rompeolas. ¿Y para qué se utiliza el resto? No tiene más que fijarse en la carretera bajo sus pies. En los Estados Unidos hay más de 6 millones de kilómetros de carretera. El 94% está recubierto de asfalto. Vulcan Asphalt produce cada hora más de 500 toneladas de asfalto de carretera. El petróleo es imprescindible para dar consistencia. Necesitamos el petróleo como elemento adhesivo para darle consistencia y compactarlo.
Eso es lo que nos permite viajar sobre una superficie sólida, de modo que es un ingrediente muy importante. El asfalto de carretera se fabrica con arena y piedrecillas de diferentes tamaños, o grava, también llamada agregado triturado. Todo esto se mezcla en un mortero. Como se puede ver, tengo piedrecillas de diferentes tamaños, algunas de medio centímetro, otras de 1 centímetro, otras mayores, y también arena. En la mezcla utilizamos diferentes tamaños. Para hacer un buen mortero hay que rellenar todos los huecos, que no haya ningún resquicio. Lo que hacemos es empezar por la grava más grande y después se añade la más pequeña para que quede todo compacto. De otro modo, la carretera se quebraría. El petróleo rellena todas las grietas y también le da consistencia. Los diferentes tipos de superficie requieren diferentes mezclas. Una vez establecida la fórmula correcta, el agregado se traslada a una secadora, donde se calienta a casi 900 grados centígrados. Lo secamos por completo antes de mezclarlo con el petróleo, porque el agua y el petróleo no ligan. Dentro de la secadora, Vulcan también añade asfalto reciclado al mortero, con lo que se ahorra grava y petróleo. Esto es asfalto reciclado. Este es uno de los productos que más se reciclan en los Estados Unidos. Aquí lo usamos bastante. Es una porción muy importante de nuestra mezcla de asfalto. Se incluye el petróleo líquido utilizado previamente. Ahora es cuando el agregado se rocía con asfalto líquido de la refinería. Tras una breve pero intensa mezcla, el proceso está terminado. Aquí tenemos nuestro producto final tal y como sale de nuestras instalaciones. Como se puede apreciar por el tamaño del agregado, es una mezcla de 2 centímetros. Con esto se pavimenta la carretera. Seguramente esta misma tarde lo transportaremos allá. Una carretera asfaltada, otro derivado del petróleo que damos por hecho. Pero ahora se nos plantea una interrogante. ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? Nadie sabe cuándo será eso. Pero en una cosa estamos de acuerdo. Al aumentar la demanda, el suministro se irá reduciendo, hasta que un buen día el petróleo crudo se agote como recurso primario natural. Y será mejor que nos vayamos preparando. Si lo miramos con objetividad, comprenderemos que es un recurso excelente que tal vez aún no haya sido utilizado adecuadamente. Hemos dependido de él pensando que duraría para siempre, pero los recursos son limitados, jamás duran para siempre. Estamos desarrollando alternativas para casi todos los derivados del petróleo. Cada vez hay más fuentes de energía renovable. Por ejemplo, la energía eólica cubre un 1% de las necesidades energéticas de Norteamérica, como en su día hizo el uso incipiente del petróleo. Y eso no es todo. Esta autopista no solo está pavimentada con asfalto tradicional, sino también con un bioasfalto obtenido del azúcar de caña. Y aunque la mayoría de los lubricantes de motor sintéticos aún contengan petróleo, el coste de los lubricantes 100% sintéticos sigue disminuyendo. Hace poco, Virgin Atlantic Airlines lanzó el primer avión que funciona con una mezcla parcial de combustible a base de algas. Los paneles fotovoltaicos como estos que vemos aquí no solo suministran energía hoy, sino que también pueden hacer funcionar los coches del futuro. Y los plásticos que antes se fabricaban con petróleo crudo, ahora se elaboran principalmente con gas natural, más limpio y eficiente. También se puede obtener plástico de maíz u otras plantas. Pero las nuevas energías y materias primas no suponen el único campo de investigación y desarrollo. ¿Se podrá compensar el petróleo, el gas natural o el carbón con otras fuentes de energía alternativa?
Esa pregunta depende mucho de la tecnología que seamos capaces de desarrollar. Por el lado de la demanda podemos hacer las cosas de manera mucho más eficiente, para que así disminuya la demanda. Ahí es donde el reciclaje desempeña un papel principal. Combatir la demanda reciclando lo que ya tenemos es una estrategia muy común en miles de vecindarios de todo el país. No hay más que ver las botellas de plástico, que generan más de 9 millones de plástico reciclado cada año. Sin embargo, el reto no reside en los plásticos sencillos, como las botellas, sino en productos más complejos, como los televisores u ordenadores, que contienen muchos tipos de plástico. Hasta hace poco, la única solución era el vertedero. Pero aquí llega la nueva ciencia de la recuperación. En torno a la recuperación se está desarrollando un inmenso mercado y hay mucha gente ávida de plástico reciclable, pero tenemos que sacarlo de nuestra basura. Ahí es donde tenemos que pensar nuevos métodos, no solo porque haya una mayor concienciación ecológica, sino porque el propio plástico ha incrementado su valor. Literalmente se ha triplicado o cuadruplicado. En 1994, Trip Allen fundó la empresa MBA Polymeries para reciclar piezas de plástico de equipos de alta tecnología. Podemos aprovecharnos de las propiedades del plástico, por ejemplo, de su densidad. Los plásticos tienen diferentes densidades. El polietileno de una botella de detergente o de leche es más ligero que el agua. El poliéster PET, lo que usamos en las botellas de refresco, es más pesado que el agua. Tomamos los dos, los trituramos, los agitamos y sin más los introducimos en agua. Y apreciamos la separación. El polietileno flota y el poliéster o PET se hunde. No siempre resulta tan sencillo. Hay que buscar métodos prácticos para separar los plásticos. Los ordenadores llevan 12 tipos de plástico diferentes, todos ellos reciclables. ¿Pero conocen un producto que lleve 39 tipos diferentes de plástico? Lo han adivinado, el coche familiar. Esto es lo que queda del coche familiar. Una vez desguazado, se separa el acero y muchos de los metales no ferrosos. Y lo que queda es un material que llamamos pelusa, pelusa de automoción. Aquí hay de todo, desde los faros traseros hasta la tapicería. Es toda una mezcla de materiales. Estos restos se envían al vertedero. No huele tan mal como la basura convencional, de modo que lo usan para tapar la basura normal. Y esto podría ser el final. Pero como los antiguos buscadores, Allen encuentra oro en estas pilas de basura. Este vehículo utiliza una serie de técnicas que provienen principalmente de los antiguos conceptos de la minería. California fue fundada durante la fiebre del oro. ¿Y qué es la búsqueda del oro sino la selección de piedrecillas amarillas, entre otras piedrecillas inmundas? El proceso comienza pasando la pelusa de automoción a través de unos imanes para eliminar cualquier partícula metálica. Entonces se introduce la pelusa en una serie de ciclones de agua, tornados giratorios de H2O, que separan los diferentes plásticos u otros elementos de la pelusa. Al seleccionar el material según su rapidez para hundirse o flotar, podemos obtener diferentes productos simplemente usando agua. Hay mucho acero y metales no ferrosos, pero también hay diversas variedades de plástico que se pueden aprovechar para elaborar otros productos de consumo.